Seguimos ahora con circuitos RCL paralelo. A esto es parecido a lo que hicimos anterior en los primeros vídeos de circuito RC paralelo, solo que aquí tenemos un inductor y la ecuación íntegro diferencial es de segundo orden. Esto es básicamente un resumen de la teoría. Pueden consultar el libro. Vamos a hacer luego unos problemas del libro de circuitos de David Toton. Y bueno, pueden consultar el libro en la biblioteca o Internet Archive. Bueno, aquí como comenzamos, tenemos las corrientes IL y IC y R. El voltaje B es el voltaje del capacitor y esta sería la fuente de señal o de excitación. Condición inicial del capacitor B0 y la del inductor podría ser I0. Hacemos la ecuación de nodo, la sumatoria de las corrientes 0. Bueno, la corriente del capacitor es simple C de B de T. La resistencia es G por B. Esto sería el inverso de la resistencia. Y la del inductor, 1 entre L, la integral del voltaje, más la condición inicial de la corriente del inductor, menos IF igual a 0. Entonces, aquí comenzamos viendo la respuesta al impulso. El impulso sería de la forma Q0 delta de T. Bueno, comenzamos con esta ecuación. Una forma de resolverlo es integrándola entre 0 y 0 más. Cada uno de los términos de 2. A ver, esto si integramos, como es de B de T, queda B evaluado entre 0 más y 0. Aquí quedaría G por la integral de B. Aquí la integral de todo esto. Este término que es constante, también su integral. Esto lo pasamos a la derecha, quedaría la integral de IF, es decir, Q0 la integral de delta de T entre 0 y 0 más. Y sabemos que esto es 1, por tanto esto es igual a Q0. Luego, este término que es constante, si evaluamos entre 0 y 0 más va a dar 0, porque va a dar el tiempo entre 0 y 0 más es muy pequeño, se aproxima a 0. Igual para estos términos que va a quedar una integral de t, si la igualamos, función de t, si la integramos entre 0 y 0 más, también va a dar aproximadamente 0 igual el b de t. Si lo integramos entre 0 y 0 más va a dar aproximadamente 0. Así que nos queda que esto es simplemente igual a Q0. Entonces nos queda B en 0 más igual a Q0 entre C más B en 0. Bueno, entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Que la condición inicial del capacitor ha cambiado de B en 0 a B en 0 más Q0 entre C, pues ya sabíamos que el impulso cambia la condición inicial del capacitor en un circuito paralelo, RC paralelo. El impulso entonces carga el capacitor y el inductor no tiene efecto. A ver, porque no tiene efecto porque la corriente se debería mantener constante. Así que este impulso de corriente, si esto se mantiene constante a IL en 0, tiene que irse hacia la derecha. Y luego aquí este voltaje, la corriente del resistor queda definido por este voltaje. Pero si este voltaje es continuo, esta corriente también tiene que ser continua porque es simplemente B entre R. Así que como esta corriente es continua, esta también. Toda la corriente, el impulso tiene que irse al capacitor y efectivamente lo carga. Y cambia la condición inicial de B en 0 a B en 0 más Q0 entre C. Luego, como el impulso se desvanece para T mayor que 0 más, solo hace falta analizar la respuesta natural porque la forzada sería 0. La excitación se hace 0 a partir de T mayor que 0 más. Es decir, B de T va a tener la forma K por L a la PT. Si esto lo colocamos en 2, nos queda esta ecuación. Luego vemos que en T igual a 0 de aquí de 2, B en 0 sería igual a K. Pero B en 0 sabemos que es B en 0 más. Y por tanto tiene que ser igual a Q0 entre C más B0. Luego de aquí de 6 nos queda que esta ecuación tiene que ser 0 para todo tiempo T. Es decir, como esto varía, esto tiene que ser forzosamente 0. Cp más G más 1 entre L de P tiene que ser 0. Y esto también, estos dos términos deben ser 0.
Es decir, y n en 0 tiene que ser igual a k entre LP. Y luego de aquí, de 7, vamos a tener que... tenemos menos k, es decir, menos b en 0 más entre LP más y n en 0 tiene que ser 0. Bueno, aquí llegamos a una contradicción. Esto no se puede cumplir, esta ecuación, porque está relacionando las dos condiciones iniciales. Y las dos condiciones iniciales no están relacionadas, no son dependientes una de la otra. Son independientes, pueden tomar cualquier valor, así que esto no se cumple. Entonces, ¿dónde está el error? Que para resolver esto, esta ecuación 8, realmente tenemos que multiplicar aquí los términos por LP para que nos quede una ecuación cuadrática de segundo orden. En ese caso, entonces, resolvemos esta ecuación cuadrática y nos quedan dos raíces. Bueno, aquí nos quedaría la raíz positiva y la negativa. Tenemos 2p. Luego, como tenemos 2t, de aquí de 2, b de t realmente tiene la forma k1 e a la p1t más k2 e a la p2t. Y luego vamos a colocar entonces esta ecuación ahora otra vez en la ecuación íntegro diferencial. Y nos queda esta ecuación. Y la volvemos a analizar. Bueno, si evaluamos 2 en t igual a 0 más, nos queda k1 más k2 b en 0 igual a b0 más q0 entre c. Fíjense que en este caso esta ecuación sí se puede cumplir porque aparece la condición inicial acá, pero no depende de la otra condición inicial, sino de k1 y k2. Es decir, fuerza a establecer una relación entre k1 y k2. Es decir, estos dos coeficientes lo que hacen es cumplir con la condición inicial. Luego, habíamos dicho de que esto es una raíz, P1 y P2 son raíces, así que este término es 0 para P1 y también lo es para P2. Esto tiene que ser 0. De manera que estos dos son 0. De aquí sacamos que P1 y P2 tienen que tener esta forma, donde P son las frecuencias naturales, y luego tenemos que esto tiene que ser 0, estos tres términos. Es decir, K1 entre LP1 más K2 entre LP2 tiene que ser igual y L en 0. Y tenemos la otra condición que habíamos visto, K1 más K2 igual a B en 0 más. Con la continuidad de la corriente del inductor, así que podemos resolver para K1 y K2. Si lo hacen, en cuestión de hacer el álgebra, le queda K1 de esta forma y K2 de esta otra. De hecho, solo difieren, aquí es P1 menos P2 y aquí P2 menos P1. Luego, acá podemos trabajar con la derivada de B con respecto a T, porque lo vamos a necesitar, evaluada en 0 más. Bueno, la derivada de B con respecto a T en 0 más es B' en 0 más. Si derivan la ecuación del voltaje, de esta ecuación, la derivada y lo evalúan en 0, le queda K1 por P1 más K2 por P2. Luego de 19, van a tener entonces que van a hallar esto. K1 lo multiplican por P1, le da esto más K2 por este P2. Es igual a B' en 0 más. Fíjense que aquí en el denominador aparece P1 menos P2 y P2 menos P1, así que necesitamos P1 menos P2. Entonces 16 lo hallan. Pueden hallar P1 menos P2, P1 más P2. Y también pueden hallar P1 por P2, que quedaría de esta forma. Haciendo el álgebra queda P1 por P2 igual a 1 entre LC. Y luego de aquí de 21, bueno, aquí el P1 lo meten acá adentro, un P2 lo meten acá adentro. Aquí sacan factor común P1 menos P2 y lo colocan todo adentro, ¿no? Y al final le queda... que este término P1 por P2
sería aquí necesitamos este término, P1 por P2 entre esto por esto, que sería esto de aquí. Si lo hacen, esto se resume a B en 0 más por B en 0 más por P1 más P2, es decir, B en 0 más por menos G entre C. Y luego necesitamos el otro término que sería esto por esto. Hacen también el álgebra ahí. Y esto se resume a menos L y 0. Y al final, entonces, de B de T en T igual a 0 más, les va a dar esto. Fíjense que depende de las condiciones iniciales, B en 0 más e I 0. De hecho, esta condición inicial, para la derivada de B, la pueden obtener también indirectamente, partiendo de IC. IC que es C de B de T, pero es igual a IF menos IR menos IL. Si lo evalúan en 0, nos queda C de B de T en T igual a 0 más, y esto evaluado en 0. IF en 0 da 0. Esto daría IR en 0 más y L en 0 más. Y L en 0 más es I0 mayúscula acá. Y IR en 0 más es el voltaje en 0 más, que era la condición inicial de 0 más Q0 entre C entre R. Es decir, queda B0 en 0 más o B0 en 0 más por G o esto. Y bueno, al final le llegan al mismo resultado de 28. Bueno, esto es un resumen de la teoría, ¿no? Después cuestión de aplicar todas esas fórmulas. Frecuencias naturales. Bueno, la ecuación para determinar P o ecuaciones características contiene las frecuencias naturales que pueden ser reales o complejas. Habíamos dicho que tenían dos P, es decir, dos raíces, dos frecuencias naturales. Aquí para hacer toda el álgebra definimos alfa como G entre 2C, W0 como 1 entre raíz de LC y beta de esta forma, que se puede resumir como alfa cuadrado menos W0 al cuadrado. Las unidades de alfa, W0 y beta son segundo a la menos 1 frecuencia, entonces esta ecuación característica tiene que ser 0. Resolviendo la ecuación cuadrática, nos llegamos a esto que se resume como menos alfa más o menos beta. Es decir, P1 sería menos alfa más beta y P2 menos alfa menos beta. Se puede normalizar la frecuencia de referencia, normalizar estas frecuencias naturales a la frecuencia de referencia W0 dividiendo entre W0. Y esto nos da de esta forma que se puede resumir como menos psi más o menos raíz de psi cuadrado menos 1, donde psi se define como alfa entre W0 o G entre 2 raíz de S entre L. Bueno, ya introducidas estas raíces, podemos ver todos los casos, o por lo menos los casos de importancia que se encuentran en la práctica son generalmente el caso 1 y el caso 3. Que tenemos el caso 1, alfa mayor que W0, psi mayor que 1, G mayor que 2 raíz de C entre L. Fíjense que esta condición G mayor que 2 raíz de C entre L hace que esto sea mayor que esto y por tanto beta sea real. Entonces beta es real, pero va a ser menor que alfa en módulo. Así que menos alfa más beta va a dar un número alfa 1 negativo, real, y menos alfa menos beta va a dar un número alfa 2 negativo real. Es decir, el caso 1 sería el caso de P reales, negativas y distintas. Es decir, son reales, están aquí sobre el eje X, son negativas y son distintas, P1, P2. El caso 2, alfa igual a W0. Psi sería 1, G sería igual a esto, beta sería 0, así que P1 igual a P2 igual a menos alfa. Serían reales, negativas e idénticas.
Caso 3, alfa menor que W de 0, si menor que 1, G menor que esto. Nos quedaría de esta forma. Esto es cuestión de hacer el álgebra. Y en este caso los P serían complejos. Tienen parte real y parte imaginaria, y son conjugados porque aparece más menos, y las partes reales son negativas. Es decir, P1 estaría aquí, P2 estaría aquí. Y luego es cuestión de ver los casos. Por ejemplo, podríamos ver el caso 1. Alfa mayor que W de 0, G mayor que todo esto. G es 1 entre R. Si G es grande, es porque R es grande. Es porque R es pequeña, es decir, tenemos el caso de fuerte disipación con R muy pequeño. ¿Qué pasa con BDT? Bueno, BDT, que era K1 en la P1T más K2 en la P2T, ahora va a ser P1 menos alfa 1, P2 menos alfa 2. Aquí se saca factor común E al alfa 1T y se puede expresar de esta forma, donde K0 es menos K2 entre K1. Y esto se puede resumir un poco más usando, como tenemos K2 y K1, tenemos K2, tenemos K1, K2 lo podemos expresar en función de los alfa también y de las condiciones iniciales. Lo mismo para K1. Y podemos hallar la relación menos K2 entre K1. Estos se irán y quedan simplemente esta relación. La relación de las condiciones iniciales. Y aquí aparece alfa 2 y alfa 1. Por ejemplo, si K0 es mayor que 1, entonces la curva indica la posibilidad de un comportamiento oscilatorio. Más o menos tendría esta forma. Se atenúa, pero da una idea de que puede oscilar, porque fíjense que comienza positivo, desciende, se atenúa, luego se hace negativo, luego se devuelve como si se quisiera ir a positivo otra vez, pero al final se atenúa, ¿no? Y después vamos a ver el caso oscilatorio y lo dejamos para el próximo vídeo.